Bien, ahora vamos a volver al estudio de la Mishnah. Estamos estudiando el Pirkei Avot en el capítulo 1, versículo 12. Dice la Torah, la Mishnah: Hillel y Shammai recibieron la tradición de los anteriores. Hasta León. Hillel solía decir: procura ser como los Talmidei de Aarón, Shel Aarón. Ama la paz y búscala. Ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torah. Bien, esto es lo que se menciona en este texto. Y vamos a descubrir que hay dos hombres. Estos dos hombres son Hillel y Shammai. Bueno, Hillel es muy conocido. Hillel se menciona mucho en los conceptos de la Torah, y el otro es Shammai. Se menciona mucho en los conceptos de la Torah, sobre todo en la parte de la Torah oral, la Mishnah, que es lo que estamos estudiando. Entonces, dos hombres maestros de aquel tiempo, dos Tanaim. Dice que ellos habían estudiado de los maestros previos, de los maestros que ellos tuvieron, y ahora Hillel va a mencionar la siguiente ley: procura ser como los Talmidei Shel Aarón. Bueno, entonces aquí lo que va a decirnos Hillel es que nosotros debemos procurar, es decir, ser Talmidim Shel Aarón, de los discípulos que son de Aarón, que le corresponden a Aarón. Aarón, ¿quién es Aarón? Aquel el hermano de Moshe Rabenu, que como se enseñó en la Torah, era el que explicaba de mejor manera las cosas que Moshe recibía de parte del Eterno. ¿Ya? Entonces, dice, y él tenía una buena conexión con el pueblo, Aarón. Entonces, de ahí es que Hillel dice: sean como los discípulos de Aarón. ¿Cuáles son las características? Procura ser como los discípulos de Aarón. Número 1, ama la paz. Ama la paz. No con respecto de la guerra, paz y la guerra, al contrario, ¿no? La paz como algo interior, que guarda tu armonía. Procura mantenerte íntegro, tranquilo, en armonía, a ti mismo. Ama la paz. Pero también hay otra. Dice: búscala, o busca la paz. Porque hay muchas cosas en la vida que aun cuando amemos la paz, suceden cosas que nos hacen perder la paz. El shalom, paz es shalom. Problemas que se dan en la vida. ¿Está bien? Cualquier cosa nos puede quitar la paz. Entonces, cuando yo la amo, es decir, que yo me siento satisfecho de gozar de plenitud, de armonía, yo a mí mismo. Número 2, en caso de haberla perdido, la armonía, estoy irritado y molesto con lo que sucede, el problema es mío. Al estar molesto, yo soy el que está irritado, yo soy el que está incómodo, yo soy el que sufre. ¿Está bien? La persona es la que sufre, porque ha perdido la paz. Si la ha perdido, segunda, busca la paz. No va a llegar de otro lado, tú la tienes que buscar, tienes que ir por ella. Busca la paz. Dice la Torah, el siguiente: ama a los hombres. Los hombres. Aquí se ha traducido como los hombres. Ahora, la Torah dice britó.
que significa los del pacto. Ama a los del pacto. Y esto es una referencia siempre para los del pueblo de Israel, que tenemos el pacto del Brit Milá, la circuncisión. Entonces, ama a los hombres del pacto, a los hombres fieles, a los que han pactado, ama a los pactantes, es decir, a los que mantienen una relación. Esta palabra aquí en hebreo, Brito, tiene que ver con los hombres que son fieles a Hashem, los que viven en un pacto continuo con Hashem. Dice, ama a ellos. ¿Qué significa? Tal como tú estás, fíjate, tal como aquí tú procuras la paz, amas la paz, tu paz interior, así debes amar a los que están en el pacto con Akadosh Baruj Hu, es decir, los fieles a Hashem, los judíos, las personas que están en comunidad, porque ellos son los que están procurando siempre el pacto, ¿me entiendes? Por eso es que dice, usa el mismo término, el mismo concepto, ama y ama. Así como amas tú tu paz, tu armonía, también debes amar a aquellos que están en el pacto. ¿Sabes? ¿Está bien? Y acércalos al estudio de la Torah. Acércalos, dice, acerca al estudio de la Torah. Para que alguien pueda acercar a otros al estudio de la Torah, por supuesto debe ser un estudiante y practicante de la Torah. Todos tenemos esta obligación. Hillel nos lo ha recomendado de parte de lo que ha estudiado con otros. Ahora, esto es lo que Hillel está pidiéndonos a nosotros para que guardemos de forma correcta nuestro linaje, nuestra importancia delante de Akadosh Baruj Hu, nuestra responsabilidad como pueblo de Israel. Nos está pidiendo amar la paz, estar yo tranquilo, estar yo en armonía. ¿Ya? Si acaso algo he perdido de esa armonía, buscarla hasta recuperar mi armonía. Entonces, segundo paso, ama a todos los que son del pacto, porque también ellos están procurando su armonía. Y tú entonces tienes que poder ayudar a resolver esto. Acércalos al estudio de la Torah. Para eso, tú eres un mismo estudiante y practicante de la Torah. Y debes estar siempre dispuesto a acercarlos al estudio de la Torah. A los que están en el pacto, a los que están en la comunidad, a los que conoces del pueblo de Israel, debes acercarlos al estudio de la Torah. Debes hacer para que ellos puedan obedecer los mandamientos, para que tomen tiempos de estudio de Torah. ¿Entiendes? Esa es la invitación que nos hace Hillel a través de lo que él aprendió de sus maestros. Este es en el capítulo 11, versículo 12 del capítulo 1, en la Mishnah, en el Pirkei Avot. Nos vemos para la próxima. Shalom.